Luces misteriosas en la carretera. Relatos nocturnos de un trailero. Después de 2 jornadas intensas manejando casi 10 horas seguidas, la tercera presentaba un desafío que nunca había enfrentado antes. Estaba en la cúspide de un maratón vehicular. 16 horas de manejo ininterrumpido. La carretera se extendía frente a mí como una cinta sin fin, con sus baches, curvas y pendientes que debía superar. La mercancía que transportaba no solo tenía un alto valor monetario, sino que también era esencial para un proyecto de gran envergadura, uno que podría cambiar el rumbo de una compañía entera, o incluso de una comunidad. Había sentido el peso de la responsabilidad cuando el cliente, con una expresión seria y una mirada penetrante, subrayó la urgencia de la entrega. No había margen para errores, paradas innecesarias o distracciones. Cada minuto contaba, y no solo estaba en juego mi reputación como uno de los mejores traileros de la región, sino también la confianza depositada en mí por aquel cliente. Con una taza de café fuerte a mi lado y la determinación de cumplir mi misión, me dispuse a enfrentar la noche y todo lo que ésta me deparara. La noche se cernía oscura y sin luna, solo iluminada por el haz de mis faros y las ocasionales luces de otros vehículos que pasaban en sentido contrario. En un tramo particularmente desolado, el radio, que había estado tocando una emisora de música clásica para ayudarme a mantener la concentración, comenzó a fallar. Una interferencia estática lo invadió, seguida de fragmentos de conversaciones distorsionadas. No le di mucha importancia y apagué el aparato, atribuyendo el fallo a la falta de señal en esa zona remota. Alrededor de la medianoche, el cielo estaba plagado de estrellas, ofreciendo una tenue iluminación natural que contrastaba con la oscuridad del asfalto. Mientras cruzaba un puente que conectaba 2 vastas extensiones de tierra y por debajo del cual fluía un río profundo y oscuro, el sonido monótono de mis ruedas se vio interrumpido por el brillo de unas luces en el retrovisor. Eran intensas, tan brillantes que por un momento me cegaron. Se acercaban a una velocidad que, en ese momento de la noche y en ese tramo solitario, me pareció no solo inusual, sino también alarmante. Pensé que quizá era algún vehículo de emergencia o un conductor apresurado intentando adelantarme. Por precaución, disminuí la velocidad y me moví al carril derecho, esperando que el vehículo pasara rápidamente a mi lado. Sin embargo, para mi sorpresa y creciente inquietud, las luces no se adelantaron. Se mantuvieron justo detrás de mí, siguiendo cada uno de mis movimientos como si estuvieran pegadas a la parte trasera de mi camión. No avanzaban, ni se quedaban atrás, simplemente se mantenían en una constante y perturbadora proximidad. La iluminación del puente, combinada con el reflejo del río abajo, hizo que las luces parecieran aún más espectrales y desorientadoras. Empecé a sentir un nudo en el estómago, preguntándome quién o qué estaba detrás de esas luces y cuáles eran sus intenciones. La soledad del camino y la inmensidad del paisaje nocturno amplificaban mi sensación de vulnerabilidad. Presionando el pedal del acelerador, el rugido del motor se intensificó, cortando el silencio de la noche. Cada vez que miraba el velocímetro, la aguja avanzaba, marcando números que rara vez había alcanzado en mis viajes anteriores. Decidí aumentar la velocidad, con la esperanza de que, al poner distancia entre mi camión y el vehículo misterioso, el conductor se diera por vencido y eligiera otro camino. Sin embargo, algo insólito ocurría. No importaba cuánto acelerara, ya fuera zigzagueando por las curvas o lanzándome en las rectas, las luces siempre mantenían la misma distancia, como si estuvieran unidas a mí por un invisible cordón elástico. Ni siquiera al empujar mi vehículo al límite, lograba sacudirme de ese persistente perseguidor. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos, y una capa de sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Las preguntas comenzaron a llenar mi mente. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Por qué no intentaba adelantarme o al menos disminuir la velocidad? Las teorías variaban desde alguien jugando una broma pesada hasta algo más siniestro. Lo que había comenzado como una simple observación en el retrovisor
Se había transformado en una persecución a alta velocidad en plena noche. El silencio del camión solo era interrumpido por el rugido del motor y el ocasional murmullo del viento. La tensión se podía cortar con un cuchillo y, aunque intenté mantener la calma, una creciente sensación de inquietud se apoderó de mí. Con cada kilómetro recorrido, crecía la incertidumbre sobre la identidad y las intenciones de mi misterioso perseguidor. A medida que una estación de servicio se perfilaba en el horizonte, decidí que era el momento de confrontar la situación. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos aferradas al volante, giré hacia la estación. Mis neumáticos chirriando levemente al hacer contacto con el pavimento del estacionamiento. Las brillantes luces del lugar prometían un refugio temporal de la extraña persecución. Mi plan era simple: detenerme, tomar un respiro y observar desde un lugar seguro, esperando que el vehículo misterioso continuara su camino o al menos revelara sus intenciones. Mientras el camión se detenía, eché un vistazo rápido al retrovisor esperando ver las inconfundibles luces acercándose, pero para mi asombro, no había nada. Como si fueran una ilusión, las luces que me habían perseguido tan tenazmente se habían esfumado en la oscuridad. Bajé del camión, mis piernas temblorosas, y recorrí con la mirada el área circundante. La estación estaba casi desierta, con solo un par de vehículos estacionados y el débil zumbido de los refrigeradores del minimercado como único sonido. No había rastro del vehículo misterioso ni de su conductor. Confundido y aún intentando procesar lo sucedido, me acerqué a la tienda, esperando encontrar a alguien con quien compartir mi experiencia o, al menos, que me ofreciera una explicación lógica. Sin embargo, lo que encontré en su interior solo añadió otro nivel de misterio a la ya enigmática noche. Con las manos temblorosas me acerqué al mostrador, donde el empleado, un hombre de avanzada edad con arrugas que delataban años de trabajo bajo el sol, limpiaba unas gafas de lectura. Sus ojos, que parecían haber visto más de lo que cualquier persona debería, se encontraron con los míos, notando inmediatamente la angustia reflejada en mi rostro. ¿Te encuentras bien, hijo?, preguntó, con una voz rasposa pero llena de genuina preocupación. Le relaté mi experiencia, palabra por palabra, esperando que quizás tuviera una explicación razonable o que simplemente lo atribuyera a mi cansancio. Pero en lugar de eso, su mirada se volvió aún más distante y sombría. Dejó las gafas a un lado y se inclinó ligeramente hacia mí, como si intentara captar cada detalle de lo que contaba. La tenue iluminación de la tienda lanzaba sombras sobre su rostro, acentuando las arrugas y cicatrices que el tiempo había dejado en su piel. Por un momento, el ruido de fondo de la estación de servicio, el goteo de una cafetera y el zumbido de las neveras pareció desvanecerse, dejándonos envueltos en un silencio palpable. «Me recuerdas a mí mismo hace muchos años», comenzó, sus ojos adquiriendo un brillo nostálgico. «Hubo una vez, cuando era joven y valiente, en que también experimenté cosas inexplicables en la carretera. No todos lo hablan, pero muchos de nosotros, los que hemos pasado la vida en la ruta, hemos tenido nuestros momentos con lo desconocido». Por un momento parecía estar en otro lugar y tiempo, recordando algo que claramente lo había marcado profundamente. Luego volvió a centrarse en mí, su expresión grave. «El camino, hijo, tiene sus propios secretos y no siempre te los revela de la manera que esperas». Respiró hondo, como si sacara fuerzas de algún lugar profundo dentro de él. «Cuando me contaste lo de las luces, no me sorprendí. He escuchado historias similares de otros traileros a lo largo de los años, y cada vez las descripciones son sorprendentemente parecidas. No es el cansancio, ni es tu imaginación jugándote trucos. Hay cosas en esta carretera, cosas que no pueden ser explicadas con lógica o con razón». Sentí un nudo en el estómago.
dándome cuenta de que no estaba solo en mi experiencia. Aunque al principio había buscado consuelo y explicación en el veterano, ahora me encontraba enfrentando una realidad aún más inquietante, que el mundo contenía misterios que iban más allá de nuestra comprensión y que, a veces, esos misterios elegían mostrarse a nosotros cuando menos lo esperábamos. Comenzó a hablar. No eres el primero en mencionar algo así, y me temo que tampoco serás el último. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hace unos 30 años, un joven trailero como tú tuvo un trágico accidente en ese mismo tramo. Era una noche lluviosa y el puente estaba resbaladizo. Perdió el control y su camión cayó al río. A pesar de las búsquedas, su cuerpo nunca fue encontrado. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El aire en la tienda se sintió más pesado y frío. Me abracé a mí mismo, intentando resistir el repentino frío que parecía haber invadido el lugar. Cada respiración formaba una pequeña nube de vapor, y eso no tenía sentido dada la cálida noche de verano que había estado disfrutando minutos antes. El empleado también pareció notar el cambio. Su mirada se dirigió momentáneamente hacia una ventana cercana, donde la oscuridad parecía más densa y absorbente que antes. La atmósfera en el interior de la tienda había cambiado, y no solo por las palabras que había compartido. Era como si la mera mención de la historia hubiera invocado algo, una energía o presencia que resonaba con la narrativa. Eché un vistazo a los estantes, donde las botellas y productos parecían haber perdido su color, bañados en una luz más pálida y etérea. Aunque la lógica me decía que todo estaba en mi cabeza, mis sentidos me gritaban lo contrario. Había algo palpable en el aire, una tensión que me recordaba a la sensación de estar siendo observado. Sucede cada vez que se cuenta la historia, dijo el hombre con un tono bajo, casi en un susurro. Es como si el pasado quisiera recordarnos que sigue aquí, esperando a ser reconocido. Instintivamente, busqué refugio en las palabras, buscando la familiaridad y el consuelo de una conversación. ¿Por qué me lo contó entonces?, pregunté, mi voz temblorosa. El hombre lo pensó por un momento antes de responder. Porque hay verdades que necesitan ser compartidas, incluso si traen consigo el peso del pasado. Y tal vez, solo tal vez, al enfrentarnos a estos misterios encontramos una manera de liberarnos de ellos. No sabía si sus palabras eran un consuelo o una advertencia, pero en ese instante, todo lo que deseaba era dejar atrás esa tienda y su atmósfera opresiva. Sin embargo, también sabía que al salir de allí, no sería el mismo. Lo que había considerado como simples historias ahora tenía un nuevo significado, y la carretera nocturna que me esperaba, aunque familiar, nunca se sentiría de la misma manera. El empleado continuó. Desde aquel trágico día, se han escuchado historias de conductores que reportan ser perseguidos por un par de luces brillantes, justo como las que describes. Muchos relatos lo atribuyen a leyendas urbanas, historias para asustar a los novatos, pero hay demasiados relatos similares para simplemente descartarlos. Tomó un trago de su café antes de añadir. Nunca nadie ha podido explicar esas luces. Algunos dicen que es el espíritu del joven trailero intentando encontrar su camino a casa. Otros creen que es simplemente una ilusión óptica causada por la fatiga. Yo he escuchado ambas teorías y muchas otras a lo largo de los años. Continuó, haciendo una pausa para dejar que el calor del café le reconfortara las manos. En mis años mozos, solía pasar las noches en fogatas con otros traileros, compartiendo historias y mitos de la carretera. Y esa, la de las luces errantes, era una que siempre volvía a surgir, sin importar la región o temporada. Sus ojos se perdieron en la distancia, como si estuviera viendo de nuevo esos tiempos pasados.
Recuerdo un compañero de ruta, don Ernesto, un hombre mayor incluso para aquel entonces, que juraba haber tenido un encuentro cercano con esas luces. Según él, una noche, mientras conducía por un tramo particularmente solitario, las luces aparecieron detrás de él. Pero en lugar de mantener distancia, comenzaron a rodearlo, zigzagueando alrededor de su camión. Aterrado, se detuvo en medio de la carretera, esperando lo peor. Sin embargo, en lugar de un choque, sintió una especie de paz, como si esas luces estuvieran tratando de comunicarse, o al menos eso es lo que él decía. El hombre dejó escapar un suspiro, como si la mera evocación de esa historia le trajera recuerdos agridulces. No sé si alguna vez conoceremos la verdadera naturaleza de esas luces, pero lo que sí sé es que cada trailero tiene su propia interpretación, su propia manera de lidiar con el misterio. Algunos lo toman como una advertencia, otros como un recordatorio de lo efímero que es la vida, y hay quienes prefieren simplemente ignorarlas y seguir adelante. Se encogió de hombros, su mirada volviendo a encontrarse con la mía. Lo importante es no dejar que el miedo o la incertidumbre te detenga. La carretera tiene sus propios desafíos y misterios, pero también es un espacio de libertad, aventura y autodescubrimiento. Y, al final del día, esas historias, ya sean reales o productos de nuestra imaginación, son parte de lo que nos une y nos define como comunidad. Estaba en shock, intentando asimilar la historia. ¿Había sido perseguido por el fantasma de un trailero perdido? ¿O había sido simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada? Aunque no tenía respuestas claras, una cosa era cierta. Esa noche había vivido algo que jamás olvidaría. Reanudé mi viaje, el motor del camión rugiendo como siempre, pero ahora cada sonido, cada sombra que cruzaba mi camino, tenía un nuevo significado. La carretera se extendía ante mí, con su habitual negrura salpicada de puntos blancos reflejados por las líneas del pavimento y las luces distantes de otros vehículos. Sin embargo, ahora veía el camino con nuevos ojos. A pesar de la urgencia de mi entrega y el deseo de llegar a mi destino, cada curva y cada pendiente la tomaba con una precaución extra, consciente de la fragilidad de la vida y de lo misterioso del mundo que me rodeaba. Por más que intentara concentrarme en la tarea en cuestión, mi mente volvía una y otra vez a la aparición de esas luces y a la historia del trailero perdido. En las paradas subsiguientes me encontré compartiendo mi experiencia con otros colegas en estaciones de servicio y paradores. Algunos escuchaban con escepticismo, otros con genuino interés, y unos pocos con una comprensión silenciosa, como si ellos mismos hubieran tenido encuentros similares. Las historias que se comparten en la carretera son muchas, y aunque algunas son más creíbles que otras, esa noche me había enseñado a no descartar ninguna. La vida en la carretera es un constante equilibrio entre lo conocido y lo desconocido, y mientras que la mayoría de los desafíos que enfrentamos son tangibles, como el clima adverso o la mecánica de un vehículo, hay ocasiones en las que lo intangible nos confronta, recordándonos que hay aspectos del mundo que están más allá de nuestra comprensión. Cuando finalmente entregué la mercancía y mi viaje llegó a su fin, me di cuenta de que, aunque había logrado cumplir mi tarea, también había ganado algo más, una profunda apreciación por lo misterioso y una humildad ante lo insondable de nuestro mundo. Aquella noche no solo había dejado una marca en mi viaje, sino también en mi alma. Has escuchado El Vórtice del Pánico.